En dibujo técnico es muy importante el material de dibujo, los instrumentos empleados en el dibujo técnico. De la calidad de estos dependerá en gran medida la calidad de nuestras resoluciones. La ejecución de un dibujo técnico exige medición, cálculos, líneas bien trazadas, exige precisión, es decir, una serie de condiciones que hacen necesario el uso de buenos instrumentos, buenos materiales. Sumado a esto, la capacidad teórica que, unido a la práctica, hacen sobresalir a un dibujante. Es decir, no es solo suficiente con conocer los conceptos teóricos, sino que esto debe ir unido a la práctica. El ejemplo que siempre pongo es el de Usain Bolt. Usain Bolt es un gran atleta, un gran corredor que nació con grandes cualidades para desarrollar su profesión como atleta. Sin entrenamiento no habría sido tantas veces campeón del mundo y no habría batido tantos récords. De nuevo vamos a centrar nuestro trabajo en trazar una y otra vez los ejercicios para conseguir la perfección en el dibujo. Para esto necesitamos una serie de herramientas. La mesa de dibujo. La mesa de dibujo es el instrumento de dibujo sobre el que se fija el papel para realizar el dibujo. Debe ser un sitio amplio que nos permita libertad de movimientos. Vamos a trabajar con varias reglas. Estas tienen un tamaño considerable, por lo tanto debemos tener espacio para movernos con amplitud. Debe ser un sitio limpio, que no nos manche la lámina. Debe ser un sitio perfectamente liso. A veces es una gran ayuda pegar nuestra lámina a la mesa de dibujo. Para esto pegamos una o dos esquinas con celo. El celo traslúcido es el que menos daña la lámina cuando lo retiramos. Empezamos a dibujar siempre a lápiz. Para el lápiz podemos emplear distinta graduación para la dureza. El más duro, el 9H, y el más blando, el 9B. Normalmente trabajáis con minas HB, una dureza media. La dureza blanda es muy fácil de borrar, pero muy difícil trabajar con ella, sobre todo cuando usamos reglas, porque al pasar la regla por encima del trazo dibujado se extiende la mina, emborronando todo el dibujo. La dureza muy dura es muy útil para dibujar láminas de dibujo porque tiene un trazo muy fino y muy claro, pero es muy difícil borrarla del papel. Lo mejor para para hacer láminas de dibujo técnico es una dureza media, FHB, y si acaso alguna 2B para resaltar la solución cuando no la pasemos a tinta. En esta imagen vemos cómo de diferente es el trazo a lápiz en función de la dureza. Con las minas blandas siempre tendemos a un trazo más grueso. Estas nos pueden venir bien, como decía antes, para marcar la solución. También podemos marcar la solución empleando color. Esto resalta mucho la solución y es muy fácil entender. El papel que utilizamos en dibujo técnico es un papel normalizado. Existen diferentes tonos y texturas, pero fundamentalmente utilizamos dos clases, el opaco y el traslúcido. El traslúcido viene muy bien como una ampliación de la información o para copiar de una lámina a otra. Los tamaños del papel están normalizados. En el curso trabajaremos con papel de tamaño A3. Este es de 29,7 por 42 centímetros. Debemos conocer bien el tamaño de papel, puesto que cuando vayamos a realizar un plano, tenemos que conocer de antemano a qué tamaño de papel lo vamos a imprimir, y esto determinará la escala máxima a la que podamos trabajar. El papel más grande es el A0, de 84,1 centímetros por 118,9, y el más pequeño el A6, de 10,5 centímetros por 14,8 centímetros. En esta ilustración se ve muy bien la proporción entre formatos de papel. Un A0 son 2 A1, un A1 son 2 A2, un A2 son 2 A3, un A3 son 2 A4 y un A4 son 2 A5. El lado mayor del formato superior es la mitad
del lado menor del siguiente tamaño. Por ejemplo, el lado menor de un A2 es la mitad del lado mayor de un A1. Para el dibujo técnico son fundamentales las reglas. Una regla numerada, un escalímetro, una escuadra y un cartabón. La escuadra y el cartabón deben ser lo más grandes posibles. Evitemos aquellas cuyo lado tiene un escalón, porque esto va a dificultar mucho la colocación de la escuadra y el cartabón. La escuadra es aquella que, teniendo un ángulo de 90, tiene los otros dos ángulos iguales y por lo tanto iguales a 45 grados. El cartabón es la que tiene un ángulo de 90 y los otros dos ángulos de 60 y 30 grados respectivamente. El escalímetro es una regla como la que veis en la imagen. Tiene perfil estrellado de 6 caras y en cada una de las caras se puede medir una escala. En la imagen veis la escala 1-100 y la 1-125. Es decir, que cuando apoyáis esa regla os va a dar directamente la medida del dibujo que está hecho a la escala correspondiente en metros. Si medimos 2 unidades, de la escala 1-125 serán 2 metros. Si transformamos las unidades, podemos usar el mismo escalímetro para la 1-125, 1-1250, 1-12500, etc. Es muy útil el transportador para medir los ángulos. El transportador es una herramienta que sirve para hacer medidas de ángulos. Puede medir ángulos entre los 0 y los 360 grados, el de la imagen entre los 0 y los 180 grados, porque su forma es semicircular. Puede ser de metal, de madera, pero preferiblemente de plástico transparente, para que así veamos bien por dónde viene la línea que vamos a medir el ángulo. Otro elemento muy importante es el compás. El compás es un instrumento que se usa para hacer círculos y semicírculos con radios definidos por el usuario, así también como para tomar distancias en ejercicios dibujados a escala. Es decir, podemos usar el compás para medir. Esta apertura del compás la llevamos a la regla y así podemos medir el segmento que queramos en el papel. En el compás de la imagen veis un dibujo en el que la parte más importante es esa rueda que aparece entre las dos patas del compás. Esa rueda nos va a permitir girarla y abrir o cerrar la apertura del compás de forma muy pormenorizada, es decir, muy poco a poco, pudiendo así ser muy certeros con la medida del compás, tanto la medida del radio, si estamos dibujando un círculo de un determinado radio, como para tomar una medida que vamos a trasladar dentro de la imagen. Es decir, mi recomendación es que cuando compréis un compás tenga esta rueda central para aportar precisión al dibujo. Además, podéis tener reglas de curvas, reglas de círculos. Es fundamental tener una carpeta de tamaño A3 para guardar las láminas, una buena goma para borrar aquellos errores que siempre tenemos y algo muy importante pero un poco aparatoso es un paralés. Un paralés es una tabla en la que va encajada una regla. La regla se puede mover hacia arriba o hacia abajo y así podemos asegurar todas las rectas horizontales. Podemos usarla como recta auxiliar para apoyar sobre ella la escuadra y el cartabón. A día de hoy, muchos de los dibujos se entregan con diseño asistido por ordenador. Son las herramientas CAD, Computer Aided Design. El que más vamos a utilizar es AutoCAD, pero hay muchísimos programas en los que el dibujo se puede hacer con la ayuda del ordenador. Es importante tener en cuenta que el dibujo lo hace quien está al otro lado del ordenador, es decir, el programa por sí solo no nos hace nada. Tenemos que conocer dibujo técnico para poder hacer dibujos con ordenador.